I think we are ready to go. Bueno, creo que ya estamos listos para iniciar. Bienvenidos, buenos días y bienvenidos a todos en el continente americano. Buenas tardes y buenas noches al resto de los participantes de todo el mundo. Quiero darles la bienvenida de parte de la Corporación Internacional Financiera, miembro del Grupo Banco Mundial. IFC es el banco de desarrollo más grande que soporta el desarrollo sostenible del sector privado en los mercados emergentes y un inversionista clave desde que fuimos establecidos en 1956. Yo soy Carlos Serrano, asesor de cambio climático para el sector financiero y Green Banking en Latinoamérica y el Caribe y cofundador de la Academia de Banca Verde. Nosotros apoyamos todas las metas de desarrollo sostenible y tenemos un enfoque creciente en uno de los mayores desafíos y una de las mayores oportunidades de negocios en la historia. El cambio climático global, la agenda de cambio climático global. Tenemos un promedio de 35% de las inversiones que nosotros realizamos anualmente en los mercados emergentes. 30 billones de dólares el año pasado fue adjudicado a proyectos que tienen un cobeneficio climático positivo. Para poder satisfacer nuestra misión de impacto, tenemos todo tipo de asesorías financieras, ayuda de inversiones, conocimiento del sector financiero y de la economía real. Nuestra asesoría climática, el equipo de asesoría climática se enfoca en asesoramiento climático para la industria financiera, entidades microfinancieras, bancas de inversión y otros actores financieros que deciden e implementan sus journeys transformacionales por medio de negocios sostenibles sin sacrificar los retornos financieros que también buscan generar un impacto positivo social y ambiental con una buena gobernanza que va más allá de los accionistas y los clientes para todos los grupos de interés o stakeholders. Quiero comentarles un poco ahora sobre la academia GBAC de Green Banking Academy y Green Banking Webinar Series. GBAC fue lanzado en el año 2017, esta academia de banca verde y uno de los primeros de fomentar estos servicios apuntándole al sector financiero verde en mercados emergentes, especialmente con bancos comerciales. El evento de hoy es el quinto de nuestra serie de webinars de banca verde que se enfoca en soluciones sostenibles financieras y se les presenta como parte de IFC Green Banking Academy Knowledge Offer. Hoy en día tenemos una audiencia global que representan a diferentes países que confirman el gran interés que hay en este tema, el financiamiento de biodiversidad y su intersección con el sector financiero. El financiamiento de biodiversidad es las finanzas que contribuyen a las actividades que conservan, restauran o mitigan una huella negativa sobre la biodiversidad y los servicios ecosistémicos y está creciendo en el financiamiento verde. Este interés incrementado en financiar la transición a una economía de la naturaleza amigable a los inversionistas, instituciones financieras y bancos a nivel global y con una falta de guianza en el mercado para proyectos elegibles a este tipo de financiamiento, IFC ha desarrollado para las instituciones financieras y para los inversionistas la guía de referencia de inversión que va a ser presentada el día de hoy. El plan para el webinar de hoy es abrir con una presentación magistral. Irene Espinosa, el Banco de México, que es el Banco Central de México, primero, seguida por la presentación de IFC Biodiversity de
Rivacano para el financiamiento verde de IFC. Luego una discusión de panel con la señora Espinosa Ricachova y la señora Catalina Cano, líder de la Agenda Internacional de Sostenibilidad para uno de los grupos financieros más relevantes de Latinoamérica, que es el Grupo Bancolombia. El panel va a ser moderado por mi colega Marcela Ponce, líder de finanzas climáticas para Latinoamérica y el Caribe. Antes de iniciar, permítanme compartir algunos anuncios logísticos o magistrales. Quiero algunos anuncios parroquiales. Por favor, dejen los micrófonos en silencio y pongamos las cámaras para poder facilitar el evento. Por favor, tengan presente que este evento está siendo grabado y va a estar cargado en nuestro canal de YouTube, así que será accesible para el público. La sesión de hoy va a estar en inglés y estamos ofreciendo traducción simultánea en español e inglés. En la parte de abajo de sus pantallas, donde dice interpretación, pueden seleccionar las opciones del lenguaje preferido. Los materiales de presentación y la grabación va a ser enviado a todos los participantes registrados por medio de correo electrónico y los motivamos a que hagan cualquier pregunta que tengan para nuestros presentadores y nuestros panelistas, publicándolos en el chat de esta pantalla. Así que por favor envíen todas sus preguntas y sin mayor preámbulo le voy a dar la palabra a Marcela Ponce para Latinoamérica y el Caribe en grupos financieros. Marcela, por favor, tienes la palabra. Muchas gracias, Carlos, y bienvenidos a todos. Es un gran placer estar aquí con ustedes el día de hoy. Primero que todo, con un tema que es estratégico para IFC, pero también que es fundamental para nuestro desarrollo económico en el mundo. Yo estoy muy complacido, como Carlos lo dijo, de darle la palabra a la señora Irene Espinosa. Es la vicepresidente del Banco de México, el Banco Central Mexicano. Es economista y funcionaria pública con 20 años de experiencia en los sectores académico y financiero, y en el 2018 fue nombrado a su rol actual, convirtiéndose en la primera mujer en la junta y del Banco Central Mexicano desde su fundación en 1925. Antes de entrar al Banco de México, ella fungió como parte de la federación durante 9 años a nivel internacional. Fue la consejera principal de la oficina del director ejecutivo para México y la República Dominicana del Banco Interamericano de Desarrollo, basada en Washington, D.C. Desde que llegó al Banco de México, la señora Espinosa ha contribuido a fortalecer el marco normativo y la cooperación interna y el diseño de estrategias para poder avanzar con la agenda institucional sobre equidad, gobernanza y ambiente como miembro del Comité Sostenible, un comité con el cual tenemos el placer de participar en muchas ocasiones como parte del programa que tenemos en México. Y es un gran placer tenerte aquí, Irene, con nosotros. Y por favor, te damos la palabra. Tienes la palabra. Bien, muchísimas gracias y buenos días, buenas tardes para toda la audiencia en el mundo. Para mí es un honor estar en este webinar, en el lanzamiento de esta iniciativa o esta guía de financiamiento de biodiversidad y estar acompañada con tantos speakers sobresalientes. Así que muchísimas gracias y siempre es un placer para mí acompañar este tipo de eventos para fomentar el compromiso vinculante que nos ha traído a la sociedad. Y debemos reiterar que tenemos que estar conscientes de los riesgos del cambio climático y la pérdida de biodiversidad que implican para el sector financiero y para la economía. Debemos reconocer e internalizar que la pérdida de biodiversidad es una amenaza severa, no solo para resolver los problemas económicos y sociales que enfrentamos, pero en particular en los mercados emergentes y en desarrollo, pero también para nuestra propia sobrevivencia como especie humana. Durante la última década se han hecho grandes esfuerzos para incluir los riesgos de transición y físicos en las instituciones financieras, los marcos de análisis de riesgo soportado por trabajos científicos y académicos. No obstante, es innegable que nosotros debemos acelerar el paso para incorporar los riesgos críticos que están subestimados, el riesgo asociado con la pérdida de biodiversidad en nuestros ecosistemas.
Puede que no haya suficiente trabajo todavía para entender completamente las pérdidas de biodiversidad y sus consecuencias y sus costos. Debemos también estar conscientes que la pérdida de biodiversidad potencialmente puede exacerbar los riesgos de cambio climático. Ahora, ¿cuál es la importancia de la biodiversidad para la vida y para la economía? La biodiversidad y el capital natural renovable provee muchos servicios, todos necesarios para nuestra subsistencia y calidad de vida. Por ejemplo, los bosques nos dan aire limpio, almacenan carbono y son una fuente de agua fresca con la cual dependen muchos humanos y especies para evitar la erosión del suelo y proveer algunos otros servicios ecosistémicos valiosos. La flora y fauna marina, como las barreras de corales y las escuelas de peces, tienen un gran valor para nuestras sociedades y no solo para las comunidades locales que han vivido y que las han cuidado durante generaciones. Las barreras coralinas y los manglares también son necesarios para proteger las costas y evitar la inundación tierra adentro. A nivel global, ya hemos cambiado casi que tres cuartos de la superficie de la Tierra y dos tercios de los océanos, poniendo cualquier cantidad de animales y plantas bajo amenaza de extinción y destruyendo la mitad de las barreras coralinas del mundo. Pero hoy estamos inmersos en la naturaleza y dependemos de la naturaleza de diferentes maneras. El capital natural es vital para la economía, con más de 50% del PIB global siendo altamente o moderadamente dependiente de la naturaleza. De manera similar al cambio climático, perder la biodiversidad quiere decir perder la resiliencia económica y esto involucra diferentes riesgos materiales. Al desgastar la biodiversidad podemos crear impactos o riesgos económicos y financieros que las instituciones financieras deben tener presentes. El cambio climático y la pérdida de biodiversidad son intrínsecamente conectados. A medida que se intensifica el uno, empeora el otro. Para hacer la transición a una economía sostenible, debemos abordar el cambio climático y la pérdida de biodiversidad conjuntamente. Si bien el crecimiento ha estado asociado con el agotamiento del capital natural, la idea de que debemos dejar de crecer o de desarrollarnos para proteger la naturaleza no es la visión adecuada. Lo que se necesita es transferirlos una economía destructiva a una economía regenerativa. Nosotros no tenemos que ver el crecimiento económico y la protección de la naturaleza como opuestos. De lo contrario, la única forma de tener un alto crecimiento económico y de desarrollo es acoger la adopción de las formas de producción que preservan y conservan la biodiversidad y el capital natural y abordar los riesgos asociados con el agotamiento del capital natural. Pero ahora permítanme cambiar a los efectos sociales de la pérdida de biodiversidad. La pérdida de biodiversidad y el cambio climático afectan más a los países de bajos ingresos y sus poblaciones, incrementando su vulnerabilidad de tal fenómeno que afecta a sus hogares, las fuentes de ingresos y su calidad de vida. Por esta razón, es sumamente importante anticiparnos a los riesgos e identificar las oportunidades para planear una transición justa hacia una economía sostenible, en particular en las economías de mercados emergentes y en los países menos desarrollados. Ahí es donde el capital es más necesario. Las inversiones son gigantes, pero los retornos son incluso más altos. Dirigir los flujos de capital hacia proyectos en mercados emergentes y economías en desarrollo donde los beneficios potenciales pueden llegar a ser más significativos tanto ambiental como financieramente. Y no solo es lo correcto de hacer, sino también lo inteligente de hacer. Y es crucial reconocer este rol de liderazgo de los indígenas y las comunidades locales. 40% de los bosques están bajo su cuidado y garantizar que las comunidades indígenas también se benefician de la conservación de la naturaleza y la restauración no solo es cuestión de justicia y precondición social, sino también de la efectividad de políticas. El capital natural renovable es una fuente importante de ingresos para las comunidades que han dependido de este durante generaciones y tener un sustento de vida y también cada vez es más atractivo para la industria del turismo. El caso de México, uno de los
países megadiversos biológicamente es un ejemplo. Nosotros tenemos una dotación de capital natural que desafortunadamente durante las últimas décadas, tal como ha pasado en muchos países, se ha estado degradando. México es el cuarto de los 17 países megadiversos, teniendo el 17% de las especies globales conocidas. Desafortunadamente está amenazado por el cambio climático y la deforestación, la agricultura y la extensión ganadera. El aire, los océanos y la contaminación del suelo, las pescas ineficientes y las presiones sobre urbanización no planeada y desorganizada también afectan la biodiversidad. Nuestra riqueza renovable y no renovable, nuestros activos económicos, debemos incluirlos con una gestión adecuada. Estos problemas son graves, no solo en México, sino en otros mercados emergentes y países de bajos ingresos como Brasil, Colombia, Perú y Venezuela, solo por nombrar algunos en Latinoamérica. Actualmente, grandes proyectos están estableciéndose para abordar los riesgos del cambio climático y también de la biodiversidad. Sin embargo, muchos son aislados y requieren mayores esfuerzos. Aquí es donde el sector financiero privado puede ayudar y la innovación financiera es vital para poder acceder y tener mercados capitales para proteger y restaurar la naturaleza. Ahora, ¿cuál es el rol del sector privado con respecto a la biodiversidad? El escrutinio público de inversión corporativa es un incentivo poderoso para el sector privado para alinear sus decisiones empresariales a medida que enfrentan riesgos reputacionales. Y por otro lado, las instituciones financieras tal vez están expuestas a prestar o hacer inversiones que negativamente impactan la biodiversidad. Por nuestra parte, hay una gran cantidad de retos para que los reguladores financieros y los supervisores que incluyen puentear las brechas de datos, ayudar a la evaluación del valor de los servicios ecosistémicos en diferentes industrias, crear las habilidades y capacidades de analizar los riesgos de biodiversidad, apoyar el desarrollo de soluciones innovadoras para el financiamiento, la conservación y la restauración de la biodiversidad y construir la arquitectura financiera necesaria para eficientemente movilizar el capital y las inversiones que contribuyen a la conservación de la biodiversidad global. Hoy en día hay una gran cantidad de acumulación de impulso y un cambio positivo que ayuda a la biodiversidad y el capital natural. Lo vemos en la labor realizada para desarrollar los datos y la información necesaria para el análisis económico y financiero y la toma de decisiones. Por ejemplo, la fuerza de tarea de mercado en divulgaciones de TNFD, del cual Banco de México ha sido un miembro desde el año 2021, está abordando el problema complejo de la gobernanza y la estrategia, abordando así el análisis de riesgo desde un punto de degradación de biodiversidad e identificar los datos y las métricas para el mundo corporativo. El TNFD emula y tiene los mismos pilares como una fuerza de tarea sobre financiamiento o divulgación financiera TCFD, que en el 2017 publicó su misión. Y yo cito, para desarrollar y entregar una gestión de riesgo y un marco de divulgación para las organizaciones que reporten y actúen sobre los riesgos con la naturaleza y las oportunidades con el objetivo final de apoyar un cambio en los flujos financieros globales, apartándonos de resultados o desenlaces naturales negativos y hacia los positivos. El TNFD y sus recomendaciones van a ser publicadas en septiembre de este año y muy posiblemente se va a volver una fuerza significativa para mover a los prestamistas e inversionistas corporativos para evaluar los riesgos y las oportunidades. Según esta fuerza de tarea conjunta, los corporativos no consideran cómo sus cadenas de suministro, operaciones y valores empresariales dependen del impacto de la naturaleza. En cambio, los prestamistas e inversionistas no están evaluando los riesgos relacionados a la naturaleza en sus inversiones y portafolios de préstamos. En breve, los riesgos que surgen de la pérdida de biodiversidad y de capital natural no están integrados adecuadamente a los
términos financieros y no financieros. Si bien el reto de desarrollar datos comparables estandarizados sobre la naturaleza es cada vez más complejo que para el clima, para lo cual entonces hay una sola métrica que se llama las emisiones globales equivalentes de CO2 con la naturaleza. No existe una variable que impulse el capital natural renovable. Sin embargo, los problemas que surgen ya han sido abordados desde la creación del TNFB en el año 2021. Y estoy segura que no estoy sola en ser muy optimista sobre el impacto positivo las recomendaciones venideras van a tener sobre las firmas y el sector financiero. Viendo más allá de las recomendaciones del TNFB, las autoridades financieras y los bancos centrales deben continuar participando con los estándares y la fuerza de tarea de estándares internacionales. El IFSD quiere pasar de del panorama de ASG que no tiene conectividad y tiene conceptos en conflicto a un lenguaje común mundial sobre las divulgaciones financieras sostenibles, articulando claramente la relación entre los asuntos de sostenibilidad y la creación de valor financiero. Por su parte, la red de enverdecer el sistema financiero, una red de la cual Banco de México es un miembro fundador y un miembro permanente del comité ejecutivo, ha liderado el desarrollo de los escenarios climáticos y más recientemente de los escenarios de biodiversidad. Una gran cantidad de autoridades financieras e instituciones financieras están considerando los escenarios NGFS y los modelos. Por ejemplo, en México, en el Comité de Finanzas Sostenibles, decidimos en la primera mitad del 2022 utilizar 4 escenarios del NGFS. El comité también aprobó una quinta asimetría del non-GSF. Este análisis va a permitir a las autoridades y a las empresas financieras y no financieras conocer los retos y las oportunidades asociadas con diferentes asuntos de transición. El NGFS recientemente empezó una labor sobre el escenario de naturaleza de biodiversidad y el análisis. Banco de México y Bank de Funds están co-liderando estos esfuerzos, aprendiendo más sobre la importancia de los ecosistemas y compartiendo todo este conocimiento con los tomadores de decisiones y los legisladores en caso de ser necesario. La exposición a la pérdida de biodiversidad debe evaluarse y los actores deben entender el impacto sistémico de la pérdida de biodiversidad en la economía real. Nosotros todos debemos promover una estrategia de inversión sostenible y dejar claro que es una estrategia gana-gana donde los beneficios exceden los costos actuales y futuros. Considerar lo contrafactual o no actuar oportunamente y de manera decisiva. Según el World Wildlife Fund, ignorar el capital natural va a ser 10 trillones a nivel global para el 2050. A medida que la estrategia de inversión sostenible solo puede lograrse con la participación del sector privado por medio de iniciativas a largo plazo que identifican e internalizan los estándares de gobernanza sociales y ambientales, ASG, como prioridad de sus modelos de negocio y la necesidad de restauración y conservación de nuestros ecosistemas. Y es precisamente esas iniciativas como Biodiversity Finance Reference Guide que se está presentando el día de hoy que contribuye a un mejor entendimiento y divulgación del financiamiento sostenible. Nos ofrecerá un medio para identificar las oportunidades de inversión y ayudará a construir un lenguaje común para lograr un marco más estandarizado que permita una oportuna transición hacia una economía más verde y sostenible. Sin duda, esta herramienta va a ser útil para las instituciones financieras y los inversionistas en identificar las prácticas sostenibles y para el sector corporativo incorporando los procesos verdes en sus modelos de negocios. Para resumir, por el lado del sector público, las autoridades financieras deben proveer la economía y al sector financiero con bases regulatorias sólidas y holísticas y alinear los incentivos para poder lograr la meta de enverdecer el sistema financiero por medio de proyectos financieros y actividades que consideren y divulguen sus impactos sobre el medio ambiente. ¿Qué creen ustedes debe ser el rol del sector al que ustedes pertenecen? Este es el momento para la acción. A todos, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Irene. Yo creo que esto ha sido muy buena información, buenos insights en lo que esto quiere decir para el sector financiero y tenemos la oportunidad de discutirlo durante el panel. Ahora quiero presentar a mi colega Irina. Irina es nuestra líder global de biodiversidad en IFC, financiamiento de biodiversidad. Ella lidera la investigación de mercado y el desarrollo de negocios y productos para incentivar al sector privado de la inversión en soluciones basadas en la naturaleza y proyectos con co-beneficios de biodiversidad en mercados emergentes. Irina lidera el Finance Reference Guide que vamos a estar discutiendo el día de hoy, que identifica las diferentes actividades de inversión como impulsores para la protección de la pérdida de biodiversidad y para mejorar la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. Irina es autora de diferentes reportes como movilizar el capital privado para la naturaleza y representa a IFC en la Fuerza de Tarea Conjunto en divulgaciones sobre impacto de la naturaleza, al igual que la fuerza de tarea sobre la naturaleza. Y con esto, Irina, te doy la palabra. Muchas gracias, Marcela, por la presentación y muchas gracias por la invitación de acompañar este importante webinar y bienvenidos a todos los participantes que nos acompañan. Quiero agradecer a Irene por establecer la escena de por qué importa la biodiversidad a nuestro planeta, personas, nuestras economías y por qué es imperativo que las corporaciones y las instituciones financieras puedan abordar las crisis interrelacionadas a la pérdida de biodiversidad y el cambio climático. Y muchas gracias, Irene, por presentar la guía de referencia de biodiversidad de IFC que voy a discutir a mayor detalle en unos minutos. Pero antes de hacerlo, quisiera resaltar algunos cuantos temas que mencionaste en tu charla magistral y pasar algunos cuantos minutos discutiendo cómo estas temáticas dan forma a la emergencia del mercado financiero de biodiversidad. El financiamiento de biodiversidad se ha convertido en un área bastante importante del financiamiento verde, con mucho interés por parte del mundo corporativo y también de las instituciones financieras. Entonces, muchas acciones en el sector privado son impulsadas por el entendimiento de los riesgos y de las oportunidades. Y según el Foro Económico Mundial, como percepción de riesgo, deseos que hacen cada año, la pérdida de biodiversidad y colapso ecosistémico se ha convertido en uno de los principales riesgos en el top 10 que se observan en el horizonte a 10 años. Entonces, la crisis de pérdida de biodiversidad está en el puesto número 4, justo después de los riesgos interrelacionados con cambio climático y los desastres naturales y eventos climáticos extremos. Y quiero resaltar que estos riesgos están completamente interrelacionados y hay un gran entendimiento que la interacción entre los riesgos de cambio climático y la biodiversidad o la pérdida de biodiversidad de hecho conllevan a unos riesgos financieros compuestos para las empresas. Y similarmente al cambio climático, el tipo de riesgos financieros que encaran los negocios de la pérdida de biodiversidad tienen impacto físico por la transición y riesgos de reputación también. Por otra parte, existe un entendimiento creciente de las oportunidades que yacen en la transición hacia las economías positivas para la naturaleza. El Foro Económico Mundial estima que estas oportunidades están en la magnitud de 10 trillones de dólares por año para el año 2030 en los sistemas clave de producción, alimento, tierras, uso de los océanos, infraestructura, ambiente construido e industrias energéticas y extractivas. Estas oportunidades se definen como ingresos adicionales con los ahorros que tienen las empresas que operan en estos sectores si hacen una transición hacia prácticas productivas que permitan a la naturaleza regenerarse. Entonces, ¿dónde yace este entendimiento de riesgos y oportunidades? ¿O de dónde viene más bien? Como lo mencionó Irene, la dependencia en la naturaleza son ampliamente en toda la economía. Esto no es un tema solo de ONGs ambientales. Esto es un enfoque de toda la economía donde todos los actores deben jugar su rol.
La gráfica que está en la parte izquierda muestra los sectores en nuestra actividad económica que dependen de la naturaleza y de los servicios ecosistémicos hasta un mediano o alto grado en sus prácticas de producción primarias y también en sus cadenas de suministros. Entonces, la mitad del PIB global o 44 trillones de dólares dependen de la naturaleza para sus insumos. A la misma vez, los impulsores claves de la pérdida de biodiversidad están arraigados en esta actividad económica de cómo producimos y consumimos. Y los impulsores claves de la pérdida de biodiversidad se definen como los cambios en el uso de las tierras y los océanos, recursos versus extracción, contaminación, especies invasivas y cambio climático. Y la ironía de la situación es que los cuatro sectores que son más dependientes de la naturaleza contribuyen mayormente a la destrucción de la misma: la infraestructura alimenticia, la industria de la moda. Y yo diría que para muchos de los bancos que están participando en esta sesión, en este webinar, estos sectores son una gran parte de sus portafolios de préstamos e inversiones. Y por ende el imperativo de realmente tratar de mirar los riesgos causados a la pérdida de biodiversidad, sino también ver cómo se convierten estos riesgos en oportunidades. Y si los impulsores claros de la pérdida de biodiversidad están arraigados en las actividades económicas, ahí están las soluciones. Y financiamiento de biodiversidad es financiar la transición de nuestras actividades económicas por medio de dirigir el capital a las prácticas productivas y los productos que ayuden a conservar y a restaurar y a evitar los impactos negativos sobre la naturaleza y los servicios ecosistémicos. Y esta transformación de nuestros sistemas económicos, pero también el financiamiento que se requiere para poder lograr esta transformación se enfocó en la COP 25 de las Naciones Unidas que se realizó en diciembre en Montreal. 196 países se reunieron para desarrollar y acordar con la Convención de Montreal y el marco de biodiversidad que busca a reducir la pérdida de biodiversidad para el 2030 y ha sido adoptado en el mercado como el Acuerdo de París para el momento de la naturaleza, dado el nivel de ambición que este marco tiene y lleva y conlleva, pero también con el nivel de apoyo que se recibe de los diferentes jugadores en los diferentes gobiernos, pero también desde la participación del sector privado. La participación del sector privado en esta COP de biodiversidad ha estado a nivel récord y una gran cantidad de empresas en el COP estaban impulsando unas metas bastante ambiciosas y ahora, junto con el Acuerdo de París, este marco global de biodiversidad proporciona una arquitectura global de cómo hacemos una transición de nuestras economías a cero neto y a naturalmente positivas. Como les mencionaba, el financiamiento de biodiversidad fue un gran componente de las discusiones que se tuvieron durante la COP 25 y es una parte, COP 15, perdón, y una parte crucial que se incluyó en los objetivos. El marco identifica que las necesidades de financiamiento están en acceso de 700 billones de dólares por año de todas las diferentes fuentes. Y el marco explícitamente enfatiza el rol crítico que el sector privado, corporativo y las instituciones financieras tienen que jugar para poder lograr los objetivos que el marco establece. Entonces, ¿cuáles son algunos de los resúmenes sobre los objetivos del framework? Porque es clave para IFC Finance Reference Guide. Entonces, a un muy alto nivel, el encabezado como meta que capturó bastante atención es el 30 por 30, que es un acuerdo básicamente para preservar 30% de las tierras y los océanos para el 2030. Pero lo que es muy importante es las metas fijadas que se enfocan en qué es lo que pasa con el 70% de las tierras y los océanos. Y estas metas se tratan sobre la transformación de las actividades económicas, nuestros patrones de producción y consumo para un camino regenerativo de la naturaleza. Algunas de estas metas incluyen restaurar por lo menos 30% de las tierras y los océanos, detener completamente la pérdida de biodiversidad y los puntos álgidos o hotspots de biodiversidad, y hay algunas metas que hablan de reducir la contaminación o la polución de todas las fuentes, fertilizantes, pesticidas, plaguicidas, químicos, plásticos, reducir las especies invasivas y por el lado del consumo realmente abordar el tema de desechos alimenticios y el sobreconsumo. Hay, hay
muchas metas u objetivos que hablan sobre la transición hacia una agricultura sostenible, forestal y pesca para mejorar las condiciones del suelo, la polinización y los servicios ecosistémicos y también expandir la biodiversidad urbana. Hay una meta explícita de movilizar 700 mil millones o billones en inglés de financiamiento entre ahora y el año 2030 con el objetivo de movilizar 500 mil millones por año o billion en inglés que vienen en forma de subsidios o reemplazan los subsidios que tenemos en nuestra actividad económica. Y para darles una idea de lo grande que estos subsidios perjudiciales son, es 1.3 billones o trillion en inglés por año. Y el remanente de los 200 mil millones por año se espera que provengan de fuentes públicas, privadas, internacionales y locales. El marco específicamente requiere que el sector privado inicie de manera significativa a reducir su impacto negativo en la biodiversidad e incrementar el impacto positivo sobre la biodiversidad. ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cómo se puede incentivar el sector privado y las instituciones financieras para que lo hagan? Bueno, el framework o el marco tiene una meta que requiere evaluar y divulgar los riesgos, las dependencias y los impactos tanto por el sector privado y por las instituciones financieras. Es interesante mencionar que llegando a la COP 15, la coalición de corporativos y de instituciones financieras que representan más o menos 20 billones de dólares, perdón, 30 billones de euros en activos que hacen que esta meta sea obligatoria. Pero al final este objetivo no fue obligatorio, pero como les mencioné, muchos reguladores bancos centrales están viendo esta área como un área de riesgo sistémico financiero y cómo abordarlo y también con el trabajo que TNFD está haciendo de facto, yo creo que estamos moviendo el mercado hacia esta meta de hacerlo más o menos obligatorio en el futuro cercano. Entonces, ¿qué quiere decir esto para los países en general y cómo se traduce esto y cómo tiene implicaciones para los sectores corporativos y financieros? Los países antes de 2024 necesitan actualizar sus estrategias de biodiversidad y planes de acción y también deben preparar estrategias financieras de biodiversidad nacionales. Y esto sin duda va a tener implicaciones en políticas para las empresas y también va a ayudar a incrementar la demanda para poder respaldar una transición financiera a prácticas de producción sostenibles. Y creo que es muy importante de entender y es el mercado de finanzas de biodiversidad y está aquí para quedarse. Entonces, en este contexto, IFC se ha hecho una pregunta. ¿Cómo podemos traducir entonces una gran cantidad de estos compromisos de alto nivel y discusiones y las presiones que vemos en el mercado hacia algo que sea muy práctico y muy tangible que las instituciones financieras puedan utilizar, emplear y cómo traducimos los compromisos hacia oportunidades de negocio? Y bueno, trabajando de la mano con diferentes participantes, actores, sectores, el sector privado, los bancos y las ONGs, hemos desarrollado esta guía de referencia de financiamiento de biodiversidad, BFRG, que se alinea con los principios de préstamos verdes y bonos verdes, incluyendo la biodiversidad como parte de ello y realmente no hay una guía suficiente que lo desvele este tema, devele este tema y que hable de qué tipo de proyectos se encajan en esta categoría. Entonces, esto es lo que nosotros estamos haciendo para poder cerrar esta brecha en el mercado y dar nuestras consideraciones sobre el tipo de actividades de inversión que pueden encajarse bajo el financiamiento de biodiversidad. Entonces nuestra guía se enfoca en el uso de las utilidades. En ese enfoque sigue la estructura de los principios de bonos verdes y préstamos verdes y tiene una lista de proyectos indicativos y actividades que abordan directamente los impulsores clave de la pérdida de biodiversidad, el uso de la tierra, sobreexplotación de los recursos y especies invasivas. Nosotros específicamente dejamos el cambio climático eh, por fuera de la guía debido a que hay unas diferentes taxonomías sobre cómo es el financiamiento climático. Entonces, esta guía a un alto nivel eh, utiliza
utilidades y las actividades de proyectos en tres amplias categorías. La primera categoría es las inversiones que generan co-beneficios de biodiversidad. Esta es la categoría de proyectos que analizan las actividades de inversión en o por medio de prácticas empresariales establecidas que abordan los impulsores claves de la pérdida de biodiversidad. La segunda categoría es las inversiones para la conservación y la restauración como objetivos principales, donde el financiamiento va directamente a financiar la conservación o las actividades de restauración. Y la tercera categoría es las inversiones en soluciones basadas en la naturaleza que proveen servicios de infraestructura. Entonces, es utilizar la naturaleza o los elementos de la naturaleza como infraestructura para poder entregar un desempeño técnico en proyectos de infraestructura más amplios. Quiero darles una idea ahora sobre qué es lo que entra en estas tres categorías de inversión. Entonces, bajo los co-beneficios de biodiversidad, tenemos una lista de proyectos que están relacionados a la agricultura inteligente climática, por ejemplo, agricultura orgánica, agricultura regenerativa, agroforestal también. También despachos sostenibles o mercancías sostenibles que reducen la merma o las em, excesos, tratamiento de agua, por ejemplo, para tratar el agua del lastre para prevenir las especies invasivas, por ejemplo, reciclamiento de plástico y gestión de agua residual. Bajo conservación y restauración y este tipo de inversiones, estamos analizando las inversiones que han sido o han estado creciendo recientemente en el mercado que canalizan el financiamiento del sector privado para la restauración de los bosques, por ejemplo, para reducir el carbono y los créditos de biodiversidad. Muchos de los proyectos Red Plus se ajustan a esta categoría. Y las soluciones basadas en la naturaleza se tratan sobre la preservación y la restauración de los sistemas naturales, por ejemplo, los humedales, los manglares, que pueden entregar tipos de servicios de infraestructura, ya sea purificación del agua en el caso de los humedales o en los manglares sobre estabilización de las áreas costeras. Este tipo de servicios de infraestructura que complementan lo que va desplazando la infraestructura creada por el hombre y los grandes proyectos de infraestructura. Entonces, quiero darles tres breves ejemplos para ilustrar cómo nosotros aplicamos este tipo de taxonomía para determinar qué tipo de proyectos tienen co-beneficios de biodiversidad, qué tipo de proyectos yacen en financiamiento de biodiversidad. Aquí hay un ejemplo de una inversión reciente de IFC en Brasil en unas instalaciones de agua para el tratamiento de agua residual. Este proyecto en particular se enfoca en conectar los hogares de bajos ingresos a los sistemas de alcantarillado y estos son hogares de bajos ingresos que están ubicados alrededor del río Piñeros en Sao Paulo, que ha sido altamente contaminado. Entonces, la otra parte del proyecto fue la recopilación y tratamiento central del alcantarillado para limpiar el río Piñeros en Sao Paulo y también algunos de los servicios de saneamiento en las regiones costeras que estaban buscando mejorar la protección ambiental y abordar la población creciente y el desarrollo económico para ayudar a optimizar el suministro de agua. Entonces, los co-beneficios de biodiversidad de este proyecto en particular se enfocan en abordar los impulsores claves de la pérdida de biodiversidad, contaminación en este caso, y algunos de los componentes del proyecto fueron ejecutados por medio de contratos con base en desempeño que están enlazados al programa de limpieza del río Piñeros que es establecido por el gobierno. Y también los indicadores de impacto que se pueden analizar para determinar si este proyecto tiene beneficios de co-beneficios de biodiversidad. En este caso en particular, viendo la cantidad de hogares que están conectados al sistema de alcantarillado, preveniendo que el agua no entre a los fuentes fluviales, que haya ahorros de agua y descargas de agua menores. Este es otro proyecto de IFC, IFC Forest Bond o bono forestal que fue de 152 millones de dólares en un bono emitido por IFC donde el uso de las utilidades fue utilizado para la conservación del bosque Kasigao en Kenia para generar créditos de carbono. La parte innovadora o el esquema innovador detrás de este proyecto es que los inversionistas tienen una opción de recibir el pago en efectivo en créditos de carbono y para mitigar el riesgo en caso de que los inversionistas no quieran recibir los créditos de carbono
como parte de pago, nosotros hicimos un acuerdo con BHP que compró todos los créditos de carbono. Este fue un proyecto Red Plus que se enfocó en la conservación de bosques biodiversos y nativos y generó una cantidad de beneficios adicionales para evitar las emisiones de carbono, unos grandes co-beneficios de biodiversidad, al igual que beneficios sociales para las comunidades locales por medio de la generación de empleos en el campo de conservación y también una gran cantidad parte de la venta de los créditos de carbono fueron para financiar los proyectos sociales. Vemos un gran potencial entonces en el crecimiento de este tipo de proyectos, no solo para la restauración forestal, sino también en particular para áreas costeras y en el área de carbono azul que está creciendo rápidamente como otra de las áreas que se debe considerar donde se tenían diferentes beneficios para la biodiversidad climática y para las comunidades locales. Y el último ejemplo no es un ejemplo de IFC, esto es del Reino Unido, una empresa de servicios públicos que se llama Anglian Water, sobre cómo se podrían ver las soluciones basadas en la naturaleza con proyectos de infraestructura amplios. Anglian Water, esta empresa, encaró un reto particular sobre un alto costo de filtración de agua y también en esta ubicación del proyecto en particular estaban enfrentándose a un riesgo incremental de inundaciones. En vez de las soluciones tradicionales, trataron de utilizar una solución basada en la naturaleza, que es una hectárea de área construida de humedal que fue sembrada con plantas y especies nativas que filtran el agua naturalmente para poder reducir la cantidad de amonio, fósforo y otros químicos en el agua. Y el impacto ha sido increíble, mejor dicho. El costo de la solución basada en naturaleza fue de 600.000 libras versus 11 millones de libras que hubiese costado en soluciones de purificación de agua tradicionales. Adicional a los ahorros en costos, la empresa se ahorró más de 53% de consumo de agua, se redujo las reducciones de CO2 en el sitio casi 90% y dio beneficios de resiliencia. Este humedal sirve como una medida de reducción de riesgo de inundación. Claro, hay co-beneficios de biodiversidad también. Y este piloto ha llevado a la empresa a iniciar el desarrollo de 59 proyectos similares a lo largo y ancho de sus operaciones. Así que esto es un ejemplo ilustrativo sobre cómo las soluciones basadas en la naturaleza pueden entregar beneficios específicos para las empresas y nuestra guía proporciona una lista de este tipo de actividades que los bancos pueden considerar para su financiamiento y para ayudarnos a cumplir con esta transformación de nuestras economías y mover los flujos financieros de actividades negativas hacia actividades que nos ayudan a tener una transición a esas economías regenerativas de la naturaleza. Muchísimas gracias, Irina. Gracias. Esto ha sido también bastante útil para la conversación que vamos a tener en este momento, pero permítanme primero presentar a Catalina Cano, quien es la representante del Grupo Bancolombia como líder de la Agenda Internacional de Sostenibilidad. Catalina es una negociadora internacional y tiene una maestría en Administración de Negocios. Tiene 9 años de experiencia en asuntos internacionales, en las relaciones y enfoques comerciales y sostenibles. Actualmente lidera la Agenda Internacional de Sostenibilidad para el Grupo Bancolombia, representando esta organización en diferentes iniciativas globales como la Glasgow Financial Alliance for Net Zero Climate Strategy Initiative, the Global Investors for Sustainable Development, Financial Sector Deforestation Act, Principles for Responsible Banking, and the United Nations Environmental Program Initiative. Con esto dicho, las invito a todas a que nos acompañen el panel para iniciar esta discusión. Primero quiero compartir algunas ideas con respecto a lo que hemos estado hablando y discutiendo. Yo creo que la economía global y las actividades económicas dependen del capital natural y este capital natural y sus retos son fundamentales también para poder resolver la crisis climática
Y también de lo contrario, abordar el cambio climático también ayuda a devolver al planeta hacia un espacio de operación seguro. Quiere decir que el planeta Tierra puede proveer sistemas de sustento para la humanidad y para la economía. Yo creo que necesitamos primero que todo reconocer que el impacto de la actividad humana sobre el planeta Tierra ha llegado o está más allá de lo que se puede soportar. Uno de ellos es la pérdida de biodiversidad y las actividades económicas como los sectores del uso de la tierra, servicios comerciales, son sectores clave que contribuyen a exceder estos límites planetarios, pero que también tienen la oportunidad de tener un buen potencial de captura o de pérdida, de reducción de pérdida de biodiversidad. Bueno, yo creo que podemos iniciar la conversación del panel y las preguntas y respuestas que vamos a tener en este momento del capital natural está reduciéndose. La naturaleza entendida como la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, lo cual afectan la economía global y cuando se trata de países de ingresos bajos, es desproporcionado. Algunas consecuencias de la pérdida de biodiversidad que tiene que ver con falta de agua en algunas partes del mundo, en otras partes la reducción de inventario de pesca, por ejemplo, que a su vez puede contribuir a inseguridad alimentaria, interrupción de las cadenas de suministro y en total frenan el crecimiento económico y causan millones de personas de población en la pobreza. Así que empecemos la discusión sobre cómo podemos hacer una transición a una acción positiva para la naturaleza desde todos nuestros sectores que nos acompañan acá. Nosotros estamos particularmente enfocados en el sector financiero hoy, en la intersección de la biodiversidad con el sector financiero y cómo podemos contribuir a la reducción de esos impactos negativos o generar impactos positivos para la naturaleza y para la biodiversidad. Así que si me permiten, me gustaría comenzar con una pregunta para Irene Espinosa. Yo creo que hoy en día ya pues hemos presentado algunos de los retos sobre el financiamiento de biodiversidad. Entonces, si pudieses escoger un par de retos, ¿cuáles considerarías los más importantes, los retos más importantes para el financiamiento de la biodiversidad y por qué? Muchísimas gracias, Marcela. Ha sido una increíble presentación, la de Irina. Estoy muy emocionada sobre esta guía de referencia para el financiamiento de la biodiversidad y este seminario y cómo va a evolucionar esto. Pero con respecto a tu pregunta, yo diría que yo escogería dos retos principales. Uno es cómo traer liderazgo de las comunidades y lo segundo está más vinculado al financiamiento de esta transición. En cuanto al liderazgo de las comunidades, y ya lo mencioné durante mi charla magistral, eh, yo creo que es crucial apoyar la generación de capacidad. Las comunidades también deben entender por qué es importante y para ello tener su vinculación hacia estas iniciativas. Entonces, es crucial comenzar, de hecho, en algunos casos, desde cero en cuanto a la generación de capacidad. Por ejemplo, en el caso de México, en nuestro Comité de Financiamiento Sostenible, nosotros iniciamos un hub de generación de capacidad que está dirigido a todos los diferentes actores, instituciones financieras, las autoridades, también am, las instituciones no financieras, las empresas y para el público general. Y este es el grupo que yo creo es sumamente importante para que puedan participar e involucrarse en este tipo de cultura de conservación. Ahora, esto es un gran reto, porque tal vez necesitemos empezar con esta creación de capacidad, no solo alrededor de la educación financiera, sino también incluir algunos principios de rendición de cuentas, de contabilidad y jurídicos. Así que es un gran reto, un gran desafío
Y ahí es donde vamos a tener que diseñar un marco de creación de capacidad bastante integral. Ya tenemos unas cuantas contribuciones por parte de diferentes instituciones como el TNFB, el IFSB, al igual que también esta guía de IFC que se presentó el día de hoy y también diferentes recursos y herramientas para que pueda ayudar a esta iniciativa. Entonces, eso es con respecto a cómo poder atraer a todos los diferentes actores hacia esta iniciativa. Lo segundo, eh, el aspecto financiero. Y quiero mencionar dos lados de este reto. Primero que todo es cómo hacer que sea atractivo el sector o los diferentes tipos de emisiones de bonos, por ejemplo, y los diferentes instrumentos financieros aplicados a la movilización de capital. Esto quiere decir básicamente cómo atraer el financiamiento del norte hacia el sur y cuál es el rol en el sector privado en general, sí, pero también de las diferentes instituciones internacionales de desarrollo para movilizar el capital hacia este tipo de iniciativas. Y la segunda parte alrededor de los aspectos financieros es la innovación en los instrumentos financieros. Yo creo que cuando nosotros hablamos de biodiversidad, no hay un solo instrumento financiero que sea idóneo. Quizás debemos ser muy innovadores en cuanto a los nuevos instrumentos, pero también en combinar los instrumentos. Entonces, quizás los diferentes instrumentos pueden complementarse entre sí cuando nosotros hablamos sobre los proyectos de biodiversidad y esto es una nueva visión en cuanto al financiamiento. Quizás tengamos que combinar, por ejemplo, eh, bonos y préstamos sostenibles y sostenibilidad con base en desempeño para esos préstamos, la titularización, las subvenciones, las garantías, iniciativas de compartición de riesgo. Entonces, mejor dicho, vamos a tener que ser bien creativos en cuanto a cómo diseñamos estos esquemas de financiamiento para los proyectos de biodiversidad. Irene, muchísimas gracias. Si me permites, complementar y yo estoy completamente de acuerdo con todo lo que has dicho en cuanto a la creación de capacidad. Nosotros como IFC hace unos años también tratamos de identificar cuáles son las barreras para el sector financiero y comentarlo al punto comunitario, cuáles eran las barreras para que el sector financiero pudiese avanzar con el financiamiento verde, que quiere decir también financiamiento de biodiversidad. Y vimos dos principales barreras provenientes del sector financiero. Por un lado, la capacidad y el conocimiento. Mejor dicho, si nosotros no sabemos qué es eso, no podemos trabajarlo, ¿cierto? Entonces, realmente debemos trabajar en la creación de capacidad con todos los actores y eso es lo que hacemos en esta serie de webinars y en la Academia de Banca Verde. Nosotros tenemos estos espacios de concientización para ayudar a capacitar a las personas sobre estos temas. Pero la otra gran barrera fueron los estándares, las normas. Si no hay normas o si no hay estándares es muy difícil y por eso es que estas guías de referencia son tan importantes para nosotros desde IFC para poder tener un estándar que otros puedan seguir y así todos trabajar hacia el mismo camino, en la misma vía. Así que estoy completamente de acuerdo contigo y tocando el punto sobre la innovación, permíteme preguntarle a Irina ahora. Irina, ya que has hablado sobre algunos instrumentos innovadores como los bonos forestales, por ejemplo, a cambio de créditos de carbono, pero ¿qué tipo de instrumentos financieros innovadores crees son necesarios complementando lo que Irene dijo para poder financiar la conservación de biodiversidad y la restauración? O cualquier otro ejemplo que se te ocurra y que puedas compartir. Gracias, Marcela. Estoy completamente de acuerdo con Irene que nosotros debemos ver los instrumentos existentes y ver cómo los podemos
reajustar para hacer que funcionen para el financiamiento de biodiversidad. Y por ejemplo, los instrumentos que nosotros hemos desarrollado para los bonos verdes de cambio climático, los bonos ecológicos, IFC también desarrolló unos lineamientos de financiamiento azul o productos vinculados a la sostenibilidad que han salido del movimiento climático. Yo creo que estos instrumentos pueden ser reajustados para el financiamiento de biodiversidad. A modo de ejemplo, los bonos vinculados a la sostenibilidad pueden incentivar los grandes proyectos de infraestructura para que integren soluciones basadas en la naturaleza para poder desplazar a algunas de las estructuras construidas por el hombre. Viendo un puerto, por ejemplo, un puerto puede estabilizar la costa con una dique o con restauración de manglares y corales, incluso corales artificiales, como uno de ejemplos. Y el puerto puede estabilizar los sedimentos, por ejemplo, por el lecho marino, ¿cierto? Entonces, ¿cómo la sostenibilidad y los productos vinculados pueden utilizarse para incentivar los proyectos de infraestructura para que asuman estas muy nuevas soluciones que muchas personas no conocen y que dan algún mitigación de riesgo y dado un poco de incentivos financieros podría ayudar a fomentar el uso de este tipo de soluciones. Y hay nuevos instrumentos que están creciendo cada vez en los mercados. Por ejemplo, los créditos de carbono que han emergido o han surgido como forma de canalizar los fondos para restauración y conservación de la naturaleza. La mitad de los créditos de carbonos vendidos en mercados voluntarios son con soluciones basadas en la naturaleza. Hay obviamente algunos temas que se relacionan hacia la integridad de la transparencia y transparencia del mercado o gobernanza del mercado, que todo debe abordarse, pero creo que hay una oportunidad de agregar la parte de biodiversidad al mercado de carbono, ¿cierto? A los productos de carbono para poder incentivar las inversiones en la restauración de la naturaleza versus sembrar eucaliptos, por ejemplo. Se pueden generar créditos de carbonos por medio de de la siembra y restauración del Amazonas. Entonces, identificar a estos co-beneficios de biodiversidad en estos proyectos y desarrollar básicamente como un crédito tipo carbono más o plus, donde se pueden identificar los co-beneficios de biodiversidad y sociales en caso de los ecosistemas costeros. Puede ser la resiliencia, co-beneficios de resiliencia, para poder empaquetarlo como un producto que se vende a un precio alto. Y hemos visto ejemplo de que esto se ha hecho en el mercado. Es básicamente unos cuantos ejemplos por aquí y por allá. No ha estado sucediendo tanto de manera coherente u organizada. Y hay mucho trabajo que se ha realizado por parte de muchas organizaciones que buscan desarrollar los créditos de biodiversidad y mercados de biodiversidad. Nosotros estamos haciendo un seguimiento. Todavía faltarán unos años, pero es otro instrumento. Y otro instrumento que se ha desarrollado, hablando ahora de México, que son esquemas de aseguramiento, como ofrecer aseguramiento o pólizas de seguro para las barreras coralinas de Quintana Roo, por ejemplo. Y ese es un tipo de producto paramétrico, lo que se ha establecido para este seguro. Entonces, hacer seguimiento al desarrollo y los swaps por la naturaleza es otro de los instrumentos que ha surgido para incentivar a los países a invertir en la conservación y en la restauración. Muchísimas gracias, Irina. Y quizás ahora le podría dar la palabra a Catalina, porque tiene mucho sentido ya todo esto. Estamos hablando sobre que todos los sectores pueden contribuir hacia evitar la pérdida de capital natural y de biodiversidad. Y todos estamos de acuerdo que el sector financiero es clave para poder lograr estos grandes objetivos estableciendo para nosotros durante los próximos años. Entonces, Catalina, tal vez puedes complementar esta discusión con los compromisos que Bancolombia tiene en cuanto a financiamiento de biodiversidad y también si lo puedes complementar y responder a una pregunta que tenemos en el módulo de preguntas y respuestas o en el chat del webinar y es ¿por qué Bancolombia se ha comprometido a esto? ¿Qué incentivos tiene Bancolombia como un banco privado comercial? Bien, muchas gracias, buenos días para todos y todas. Primero que todo, quiero agradecerle a IFC por la invitación a Bancolombia, invitarnos a nosotros para este muy importante webinar que es el lanzamiento de esta guía. Y muchas gracias a Irina y a Irene por unas presentaciones magistrales. Bien, primero que todo, con respecto al por qué, yo creo que todo
proviene de nuestro propósito corporativo en Bancolombia. Nosotros declaramos hace unos cuantos años que nosotros promovemos el desarrollo sostenible para promover el bienestar de todos. Entonces, la sostenibilidad está en el core de nuestra estrategia para Bancolombia. Nosotros no tenemos una estrategia de sostenibilidad, sino que sostenibilidad es la estrategia de Bancolombia. Nosotros entendemos que integrar todos los asuntos ASG es clave para poder avanzar y cumplir con nuestro deber y nuestra labor como organización financiera. Con respecto a nuestros compromisos con la biodiversidad, podemos decir que no es algo nuevo, a pesar de que recientemente hemos visto en o tenemos ya un impulso con biodiversidad que es bastante bueno, podemos decir que esto no es algo nuevo para nosotros. Por ejemplo, en el 2008 nosotros nos hicimos miembros de los principios del Ecuador que se alinean con los estándares de IFC, donde evaluamos los riesgos sociales y ambientales e incluye también algunos temas de biodiversidad en nuestro análisis de crédito. Entonces también tenemos algunas políticas desde el año 2015 sobre los temas controversiales de financiamiento de inversiones, donde nosotros nos hacemos cargo de algunas áreas protegidas, donde decimos que ahí no se va a financiar estos y estos sectores en estas áreas y estas actividades que de hecho tienen un fuerte impacto sobre nuestros ecosistemas. Y también estamos conscientes que no podemos hacerlo llevar a nuestros clientes hacia esta senda. Así que en el 2020 nosotros lanzamos nuestro Carol Ranching línea de crédito sostenible para operaciones ganaderas, porque en Colombia la actividad ganadera es un sector clave, no solo para el cambio climático, sino también para la biodiversidad debido al cambio del uso del suelo y la deforestación que causa la ganadería extensiva. Aquí nosotros trabajamos con nuestros clientes y los ayudamos a que puedan caminar hacia este tipo de enfoque de sostenibilidad y que se cambie la mentalidad que tienen con respecto a su estrategia empresarial y de negocios y de cómo llevar a cabo los negocios. En el año 2021 nosotros fuimos de los primeros pilotos de GDP Forest, donde nosotros empezamos a medir nuestros impactos, nuestros riesgos, oportunidades y estrategias alineadas con los bosques en algunos sectores específicos. Y nosotros también para la COP26 fuimos parte de eliminar la deforestación en el sector financiero. Entonces, por ende, nosotros estamos comprometidos para que para el 2025 no tener o reducir más bien, a tanto como sea posible, nuestra exposición y sí, mejor dicho, nuestro impacto, por así decirlo, en la deforestación con respecto a algunos sectores como crudo, suelo, papel y caucho. Y aquí estamos trabajando hacia hacer que este compromiso se cumpla y esto implica trabajar con los clientes, establecer políticas, etcétera. Entonces, esto es básicamente el énfasis que tenemos en deforestación para reducir el cambio climático, que también está relacionado. Y bueno, no voy a profundizar mucho en tema de cambio climático, pero sí, básicamente eso es lo que puedo comentarles. Muchísimas gracias, Catalina. Yo creo que lo que acabas de explicar también de cierta manera refleja cómo el financiamiento de biodiversidad se traslapa con la senda de decarbonización y todo el compromiso del sector financiero hacia la descarbonización y la protección de la biodiversidad es una parte fundamental de sus actividades. Yo creo que es una buena reflexión también para el público. Tenemos tantísimas preguntas en el chat y yo creo que ya hemos respondido a algunas de las preguntas con estos comentarios y esta discusión, pero creo que lo que ya hemos discutido ha respondido a algunas de las preguntas. Tal vez tengo una pregunta adicional para Irene.
¿Ves tú que haya algún otro impulsor o otros impulsores para que el sector financiero se involucre en financiamiento de biodiversidad? Aparte de lo que Catalina acaba de mencionar, yo creo que todos hemos hablado sobre innovación, sobre nuevos instrumentos, sobre los retos, pero ¿ves tú algún otro factor clave u otro impulsor, otro driver para que el sector financiero incluya el financiamiento de biodiversidad en sus estrategias? Bueno, yo creo que en el sector financiero, los bancos y todas las otras instituciones financieras, al igual que en el resto de la economía en total, yo diría que lo principal que se necesita es concientización. Nosotros podemos pensar en la biodiversidad como un bien público y en el corto plazo no se ve los efectos y los efectos quizás son diferentes a los que están causando los efectos, a las causas de los efectos. En este sentido, es sumamente importante generar concientización que si los bancos no incluyen esta dimensión en su análisis de riesgo, tarde o temprano van a sufrir las consecuencias de que se materialice este riesgo. Y si no hay visibilidad sobre ello, sobre estos riesgos, y si no se identifican y se miden estos riesgos, entonces los costos van a ser incluso más altos porque no hay ninguna cobertura o hedge, o no hay ninguna mitigación o medida de mitigación que pueda ayudar a reducir los costos de estas consecuencias. Entonces, yo creo que es sumamente importante poder traer esta concientización y yo diría que ha sido un tiempo largo que hemos estado hablando sobre el cambio climático y las personas ya están más familiarizadas con el cambio climático y la biodiversidad es más vista como algo novedoso, algo chévere, bueno de tener, algo padre de tener, pero bueno, como todas hemos dicho en esta sesión, está interconectado y también incluso podría poner en peligro mucho más, o bueno, casi que a la misma escala que el cambio climático. Es sumamente importante entonces generar concientización para las instituciones financieras y dejarles muy claro que entre más pronto tomen acción, será mucho mejor para la sostenibilidad de su propio negocio. Entonces, yo creo que esto es básicamente un nuevo lente por medio del cual las instituciones financieras van a tener que adoptar. Fantástico, Irene, te escucho decir que hay alguna responsabilidad por un lado, pero también algunos requisitos por otra parte. Entonces, hay que revisar en los portafolios el riesgo que las inversiones representan para tomar acción antes de que sea demasiado tarde. Yo creo que México es un excelente ejemplo sobre lo que hace el sector financiero en el Comité de Financiamiento Sostenible y otros grupos que trabajan alrededor de la taxonomía que nosotros apoyamos desde IFC, desde el Grupo Banco Mundial, pero también sobre el lado de la divulgación, ¿no? Esto no solo se trata de identificar los activos que puedan tener un impacto positivo, sino también por otra parte poder divulgar los riesgos asociados con no hacerlo, ¿no? Y nosotros hemos visto hasta el 2019, y esta cifra tal vez es un poco antigua, Irina me podría corregir, pero hay trillones de dólares de los bancos invertidos en sectores que pueden exacerbar la pérdida de la biodiversidad. Hay entonces una responsabilidad de cambiar esa movilización del capital hacia sectores que tienen un impacto positivo, ¿cierto? Y esto también me lleva a la siguiente pregunta para ti, Irina. Y una pregunta que también tenemos ahí en el chat y es, ¿cómo va a jugar esto un rol en el fondo de pérdidas y daños? Y quiero agregar a eso, ¿cómo ves el desarrollo del financiamiento de la biodiversidad para los próximos 5 años, por así decir? 5 años pareciera ser un tiempo muy largo, pero ¿cómo ves esto en el futuro cercano, cierto? ¿Cómo ves que se va a desarrollar este tema? Muchas gracias, Marcela. Entonces, quiero resaltar un par de cositas que mencionó Irene
con respecto a esta pregunta. Y también hay una pregunta en el chat sobre el ejemplo que yo di sobre el tratamiento de agua residual. ¿No es realmente un proyecto de financiamiento de biodiversidad? Bueno, yo quisiera reiterar el punto que el financiamiento de biodiversidad no se trata de especies icónicas nada más. Gente piensa en eso, pero nosotros estamos hablando de todas las cosas vivientes en el suelo, en el agua, y los impulsores clave de la pérdida de biodiversidad están en las actividades económicas. No estamos hablando de no utilizar la naturaleza para el bienestar humano o para nuestras economías. Es imposible. Tenemos que utilizar a la naturaleza. Se trata de cómo aprovechamos la naturaleza de manera responsable que permita que la naturaleza se regenere para poder apoyar nuestra forma de vida, nuestras economías, nuestro sustento. Y desde ese punto de vista, entonces, cualquier actividad económica va a tener una huella sobre la naturaleza, una huella negativa. Se trata es más bien de cómo nosotros que generamos alimentos que no causen daño, sino que permitan la restauración. Un ejemplo, y eso se enlaza con la oportunidad de riesgo también. Por ejemplo, la agricultura es responsable de la población de polinizadores utilizando pesticidas químicos. Por ejemplo, la reducción de la población de polinizadores tiene un impacto en una menor productividad para los cultivos. Está directamente conectado. Entonces, se trata de cambiar el uso de pesticidas químicos a feromonas, por ejemplo, que se están desarrollando en el mercado. Estas son nuevas tecnologías que ya están disponibles, que se enfocan en alguna plaga en particular y no matar todos los otros insectos que son muy útiles y generar esta biodiversidad y mejorar la producción en los cultivos. Es muy importante mantener eso en mente. Y en cuanto a hacia dónde va el mercado de financiamiento de biodiversidad, yo creo que hay tres principales pilares para que cualquier mercado crezca y para que crezca de manera sostenible a medida que avanza el tiempo. Es la voluntad política y los compromisos políticos, las reglas, normas y regulaciones para ese mercado y la participación del sector privado. Y lo que nosotros estamos viendo es que hay un gran movimiento en estos tres grandes pilares que yo creo que indican que el mercado de financiamiento de biodiversidad está aquí para quedarse en el largo plazo. He hablado sobre compromisos políticos al más alto nivel, generando toda esta arquitectura para la transición hacia cero neto o economías positivas para la naturaleza. Irene también habló mucho sobre la parte relacionada a las reglas y las regulaciones del mercado y el trabajo que hace TNFD y que los bancos centrales hacen. Y el sector privado realmente lidera este espacio. Y yo me preguntaba por qué el sector privado lideraría este espacio. Yo creo que parcialmente estamos apalancando nuestros aprendizajes y entendimiento del cambio climático y los impactos que causan sobre las empresas. Yo creo que esto realmente nos ayuda a entender el financiamiento de biodiversidad o la pérdida de biodiversidad más bien y cómo interactúa con el cambio climático. Pero hay otro más en cuanto al ejemplo de polinización que yo acabo de mencionar. Hay reconocimiento de las empresas sobre el caso de negocios y si se invierte en mejorar la biodiversidad en el sitio, se va a tener una mejora también in situ. Y creo que eso es diferente al cambio climático, porque con el cambio climático pueden invertir mucho dinero para generar unos beneficios comunes en otros lugares. Y es difícil de vender. Yo creo que el financiamiento de biodiversidad, de cierta manera, es más fácil de vender si podemos abordar el tema de educación. Y yo creo que la parte de educación, como lo mencionó Irene, de hecho, requiere enfocarse en el caso de negocios. Nosotros vemos muchas conversaciones sobre biodiversidad más alrededor de, mejor dicho, sobre el impacto en las especies, pero creo que nos hace falta esa parte de poder hablar sobre cuáles son los beneficios empresariales, porque yo creo que muchos empresas ya ven esos beneficios y debemos amplificar este mensaje que se benefician de gran forma, invertir y mejorar la biodiversidad in situ, porque de esta manera mejoran su bottom line, su utilidad. Y esto está directamente relacionado con los bancos cuando se analizan los diferentes clientes y cómo se evalúan su viabilidad financiera. Muchas gracias, Irina. Tenemos un reporte muy interesante de McKinsey sobre financiamiento de la naturaleza, que también habla sobre el retorno en la inversión para los diferentes sectores cuando se aplican las buenas prácticas de biodiversidad. Y yo creo que la cifra estaba alrededor de 700.000 millones de dólares en retornos por la implementación de las buenas prácticas en el sector agrícola, por ejemplo, como les decía antes.
servicios comerciales también. Y de hecho, esto me lleva a Catalina nuevamente, porque yo creo que desde el punto de vista bancario sería importante entender cómo vemos esto. Esto se ve como una oportunidad de negocio. ¿Ustedes en Bancolombia han analizado el caso de negocios para esto? Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Marcela, por la pregunta. Y yo creo que es muy importante para nosotros y yo creo que para cualquier organización que todo esto venga con un caso de negocio, ¿cierto? Con una oportunidad de negocio, porque nosotros, de hecho, bueno, tenemos un deber fiduciario con nuestros accionistas y hay una necesidad también de poder generar utilidades de esto y eso es muy importante y no nos podemos olvidar de ello porque cuando nosotros hablamos con los diferentes áreas de negocio en el banco, no solo el de sostenibilidad, sino todos los demás, se tiene que ver desde el punto de vista del caso de negocios. En nuestro caso, y regreso atrás nuevamente con la línea de crédito, de ganadería sostenible. Esto fue muy bueno en cuanto a la forma como nosotros, de hecho, abordamos a los clientes de una manera diferente y les generamos algún valor. Entonces, ¿cómo creamos un negocio, una relación comercial diferente? Nosotros nos estamos volviendo ahora el banco que va a donde ellos y los lleva de la mano y les dice, mira, esta es la oportunidad, esto es lo que deberías hacer, etcétera, etcétera. Y aquí es donde vemos hacia dónde debería ir, cuál es la dirección que debemos tomar. Y de esta manera se crea diferentes formas de relacionarse o de relaciones, se genera la confianza con los clientes, donde ellos ven que nosotros no solo los vemos como un cliente de riesgo, ¿cierto? Y sino que vamos más allá y les ayudamos a caminar hacia este camino. Esta guía será una herramienta increíble para nosotros, porque de esta manera nosotros podemos, de hecho, ver e iniciar, o ver más bien cuáles son los sectores con los que vamos a trabajar los clientes y cuáles son los proyectos que les vamos a presentar, ¿cierto? Los ejemplos el de soluciones de la naturaleza, por ejemplo, me pareció increíble. ¿Y cómo podemos nosotros generar un impacto social, un impacto ambiental, pero también ahorrarle costos a nuestros clientes y generar ingresos para la empresa? Y lo mismo sucede en el caso de, por ejemplo, con el cambio climático, ¿cierto? Sí, todos sabemos que la energía verde, hay un caso de negocios para eso, por ejemplo, en movilidad eléctrica también. Es el momento de que la agricultura sostenible y la agricultura vertical pueda empezar a surgir y podamos decirle a los clientes que esto realmente es una oportunidad de negocios. Bueno, básicamente eso. Muchísimas gracias, Catalina. Puedo volver atrás contigo, Irina, porque hay una pregunta sobre cualquier trabajo futuro de IFC en cuanto a la guía para poder tener mayores detalles sobre, sobre esta guía, sobre los proyectos indicativos de inversión, actividades para poder guiar a los tomadores de decisiones. Mejor dicho, ¿hay algún plan, Irina, para complementar la guía o para tener otras guías para mayor detalle? Muchísimas gracias, Marcela. Sí, entonces nosotros estamos desplegando esta guía de diferentes maneras. Primero que todo, la estamos lanzando internamente en IFC para ver nuestros propios compromisos y para ver lo que ya estamos haciendo en este espacio y cómo podemos hacer más, pero también participar con las operaciones de inversión para tener discusiones sobre dónde podemos tratar de escalar y desarrollar nuevos proyectos en esta área. Lo que hemos escuchado en cuanto a la retroalimentación del mercado, porque bueno, uno de los pilares clave de los bonos verdes, por ejemplo, de los principios de bonos verdes y principios de préstamos verdes que están integrados en la guía, es que se debe reportar sobre el impacto que tienen los proyectos y eso es una condición para que los proyectos puedan ser considerados como financiamiento de biodiversidad. Debe tener una buena explicación sobre cómo contribuye a ya sea reducir la pérdida de biodiversidad, especialmente para la conservación. Entonces nosotros no entramos al detalle sobre cuáles son los indicadores de impacto, porque, bueno,
una gran cantidad de trabajo es con base en la ubicación de los proyectos, pero en áreas donde vemos mucha demanda del mercado, trataremos de por lo menos proporcionar algunas canastas de indicadores, por así decirlo, que las empresas podrían empezar a analizar. Y la medición de los beneficios de biodiversidad son un área notoriamente difícil y a veces se le llama uno de los principales bloqueos para escalar el financiamiento de biodiversidad. Y yo creo que sería importante dar un poco más de lineamientos, porque esto es una solución intermedia. Si nosotros no podemos entonces medir, por ejemplo, en el río Piñeros, en ese caso, el tratamiento de alcantarillado, no vamos a poder medir el impacto sobre la biodiversidad del río. Es, mejor dicho, imposible atribuir ese impacto porque hay otros usuarios del río, hay otras consideraciones que se deben tener presentes, pero se puede medir si en lo que está bajo el control de la empresa, se puede medir cuántos hogares, por ejemplo, se están conectando al alcantarillado. Y estos son indicadores indirectos, sí, pero importan si nosotros vemos si esto reduce el impulsor de la pérdida de biodiversidad, como lo es la contaminación. Entonces yo creo que nosotros esperamos poder tener un poco más de lineamientos y guías sobre cuáles podrían ser estos indicadores, en particular en la situación donde es imposible medir la biodiversidad o atribuir el impacto de un proyecto a la biodiversidad. Y otra área que ya empezamos a trabajar y nos hemos aliado con Conservación Internacional es para proporcionar cada vez más ejemplos sobre cómo son las soluciones basadas en la naturaleza en el sector de la infraestructura, cuáles son, cuál es su desempeño técnico y tratar de construir un caso de negocio para tratar de ayudar a educar a los mercados sobre sus beneficios, de tal suerte que los proyectos de infraestructura, cuando se estén planeando, las soluciones basadas en la naturaleza sean consideradas o contempladas como una parte de la infraestructura, del proyecto de infraestructura, en vez de utilizar todo gris, ¿cierto? Con cemento y ese tipo de infraestructuras. Muchas gracias, Irina. Hay un proyecto del Banco Mundial que se llama el proyecto de ciudades neutras en carbono, que es financiado por el GCN, que también creo que es interesante que el público sepa, sobre todo para las preguntas que se hicieron en el chat, porque ese proyecto en particular apunta a incluir la conservación de biodiversidad en el proceso desarrollativo de las ciudades participantes. Entonces yo creo que también es probablemente una buena fuente de información para los proyectos que se tienen en sus países. Bueno, ya estamos llegando hacia el final de este webinar y quisiera preguntarles o pedirles a ustedes un último mensaje para el público. Cada una de ustedes, 30 segunditos. ¿Cuál sería el mensaje de cierre sobre la biodiversidad y su importancia para tanto el sector financiero, pero yo también resaltaría para cualquier otro sector, porque todos podemos contribuir hacia la reducción de la pérdida de biodiversidad? ¿Puedo empezar contigo, Irene, por favor? Muchísimas gracias, Marcela. Sí, yo creo que mi mensaje en general sería que los bancos centrales, ¿cierto? En todo el mundo estamos tomando este tema muy en serio y sabemos que nuestro rol realmente es tener un ámbito conductor para que esto pueda ser una realidad. Sabemos que debemos desarrollar nuevas herramientas y estamos trabajando arduamente en ello. Estamos recopilando más datos y estamos trayendo mayor conocimiento para el público general, de tal suerte que podamos, con base en eso y con base también en las experiencias empíricas como las que IFC y el Banco Mundial han estado recopilando, al igual que también, por ejemplo, nuestro consorcio TCFD que fue lanzado el año pasado. Yo creo que todo esto nos va a proporcionar como autoridades una gran cantidad de material para poder crear un ambiente conductivo y también facilitar el financiamiento y promover los impactos en inversiones positivas para la naturaleza. Muchísimas gracias, Irene, y gracias, y tienes todo el apoyo de IFC y el Banco Mundial. Ya trabajamos en México con el programa en los mercados capitales, con los gobiernos, como les había dicho antes, sobre la taxonomía y otras actividades
ASG, pero también estamos trabajando con el sector financiero, las asociaciones bancarias, las bolsas de valores y estamos muy contentos de respaldarlos en este camino hacia el financiamiento de la biodiversidad. Pero también tengo que decir que México ha sido un líder durante muchos años en cuanto a financiamiento sostenible y estoy segura que este webinar en particular va a fungir como una inspiración para que otros países tomen estas acciones. Muchas gracias, Irene. Ahora, Irina, gracias, Marcela. Yo creo que el sector financiero va a jugar un rol vital para ayudarnos en la transición hacia economías inteligentes con la naturaleza. Y no es caridad para las instituciones financieras. Yo creo que es un muy buen caso de negocios en cuanto al punto de vista de riesgo y oportunidad. Y quiero que los bancos en este webinar vean el marco TNFD, que les puede ayudar a cómo empezar a hacer esto. Muchísimas gracias, Irina. Ahora le doy la palabra a Catalina. Para la audiencia, tienen ustedes un código QR. Les agradecemos si pueden llenar la encuesta. Es una breve encuesta y mientras escuchamos las últimas palabras de Catalina, pueden escanearlo. Bueno, perfecto, muchas gracias. Yo diría que no podemos esperar hasta que todo esté perfecto para iniciar, ¿no? Yo creo que es el momento ahora y debemos tomar acción ahora y tenemos ya un buen impulso. No podemos esperar hasta que todo sea perfecto. Ya hay cosas buenas. Debemos tomar acción en este momento hacia este asunto de suma importancia. Muchísimas gracias, Catalina. El punto final de mi lado, innovación, acceso a capital internacional para el financiamiento de biodiversidad y soluciones basadas en la naturaleza. Los retos, yo creo que diría, son para los reguladores y también para el mercado como tal, para poder reconocer la responsabilidad y también las oportunidades y por el lado bancario, una calle de dos vías, un impacto en biodiversidad, pero también una forma positiva de impactar la biodiversidad y la naturaleza en general. A todos, muchísimas gracias por acompañarnos en el webinar de hoy. Por favor, manténganse en sintonía para el próximo webinar en esta serie de webinars que va a ser en febrero, que va a enfocarse en las tendencias regulatorias y el financiamiento sostenible en Europa y en Latinoamérica. Irene, Irina, Catalina, Carlos, a todos, muchas gracias al público, muchísimas gracias, que tengan un feliz día, una feliz tarde. Muchas gracias, hasta la próxima.